Primero que nada, mi nombre es Nicolás Cuello. Agradecer la invitación a coordinar este primer panel. Lleva este título, La crisis como apertura, reconstrucciones de la esfera pública 20 años del 2001. Voy a hacer una presentación de quienes son nuestros interlocutores en este caso. Hola Marce, está ahí, ya está funcionando. Gabriela Mazú fue directora del programa cultural del Goethe Instituto de Buenos Aires, marco de referencia ineludible de crítica política, artística y cultural. Escribió 3 novelas políticas, La intemperie, La omisión, no, más de 3 novelas políticas, La intemperie, La omisión, Desmonte y Degüello. Una biografía de María Elena Walsh, Nací para ser breve, y un ensayo crítico de las políticas urbanas de la gestión del PRO en Buenos Aires, El robo de Buenos Aires. Verónica Gago es militante feminista, docente y editora, es parte del colectivo Ni Una Menos, trabaja como investigadora en el CONICET y enseña en diversas universidades públicas. Coordina el grupo de investigación e intervención feminista GIF y el grupo de trabajo sobre economías populares en Claxo. Es editora en Tinta Limón, autora de los libros La razón neoliberal, Economías barrocas y pragmática popular, y La potencia feminista o El deseo de cambiarlo todo, traducidos a varias lenguas. También es compiladora de volúmenes colectivos y colabora en diversas publicaciones nacionales e internacionales. Y Marcelo Expósito es artista y crítico cultural. Entre sus publicaciones se cuentan Walter Benjamin, productivista, del año 2013, Conversación con Manuel Borja Biliel, del 2015, y Discursos plebeyos, uno de sus últimos libros, del año 2019. Su obra ha sido objeto de retrospectivas recientes en el Centro de la Imagen La Virreina en Barcelona, en el Festival Internacional de Cine de la Universidad Nacional Autónoma de México y el Museo Universitario de Arte Contemporáneo MUAC de Ciudad de México también. Ha expuesto en muestras internacionales e instituciones como Aperto 93 de la Bienal de Venecia, la Sexta Bienal de Taipei, la manifiesta número 8, Bienal Europea de Arte Contemporáneo, Bienal Sur en Buenos Aires, el Festival Iberoamericano de Teatro de Cádiz, el Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona, el Museo de Reina Sofía de Madrid, entre muchos otros. Ha participado en movimientos sociales por la radicalización democrática desde hace 3 décadas y ejerció los cargos de secretario del Congreso de los Diputados y diputado en las Cortes Generales Españolas durante las legislaturas 11 y 12 entre el año 2016 y 2019. Un poco mi idea, creo que para esta conversación, digamos, para quitarnos el peso de la apertura o el peso del inicio, creo que, bueno, estamos como reunidos para pensar o caracterizar un punto inicial que da contexto a todas las jornadas, ¿no? que digamos, durante todo el día, todas las jornadas de actividades del día, que tiene que ver con caracterizar ese puntapié que fue la mentada crisis, ¿no? Entonces, dado que el coloquio inicia con esta conversación y toma como punto de inflexión la imagen de la crisis como una apertura, que también es algo que podemos discutir, podemos relativizar o pelearnos con esa imagen luego, nos invita además a reconstruir, como dice su título, la esfera pública en torno a los estallidos del 2001. Entonces pensaba que un buen inicio para esta conversación es justamente partir de la experiencia situada de cada uno de ustedes, para trabajar sobre ese estado, ¿no? de la esfera pública en aquel entonces. Entonces ahí una primera pregunta disparadora tiene que ver con en qué circunstancias, escenarios, tipo de trabajos les agarró la crisis, ¿no? Es decir, cómo y de qué forma percibieron ustedes en sus trayectorias personales, institucionales, intelectuales, políticas, culturales, la presencia de un estado de crisis y qué significó, cómo podrían caracterizarlo, ¿no? Pensaba, Gabriela, si querés comenzar. Sí, cómo no, gracias Nico. Voy a intentar ser breve, porque cuando uno hace retrospectiva se va muy lejos y se tarda un montón, pero la consigna es dialogar y no monologar, así que en el Instituto Goethe veníamos haciendo desde la reunificación de Alemania, veníamos haciendo muchísimos programas sobre
lo público, la esfera pública y lo privado, que era el tema, para mí fue el tema de los años 90, en el sentido, digamos, eso fue acompañado por la brutal privatización de la Argentina, todos los servicios públicos, y digamos, a medida que esto se acrecentaba, llegábamos al 2020, al 2019, se notaba que no se podía seguir así, digamos, ¿no? Se notaba que esto iba a quebrar, de manera que yo tenía siempre como una antena parada que iba a suceder. Me fascinaba mucho el trabajo de artistas en la calle, y lo fuimos observando, lo fuimos invitando. El grupo Trama hacía unos coloquios, los invitamos a hacerlo en el Goethe. Invité a uno de esos coloquios que tuvo lugar en octubre del 2020, en octubre del 2001, a un artista alemán que era un artista netamente político, se ocupaba de relaciones económicas, a formar parte de Trama en Buenos Aires. Y él me dijo, en charlas que uno tiene con los artistas, me dijo, quiero hacer algo sobre los países del fondo. Y dije, los países del fondo, el Fondo Monetario, ¿no? Estaba claro que Argentina no iba a poder pagar su deuda. Y así nació un proyecto enorme que fue Ex Argentina, una duración de 4 años, en donde tuvo un periodo de gestación de 6 meses exactamente, entre noviembre del 2001 y abril-mayo del 2001. Y ahí fuimos localizando con los curadores, que fueron Alice Kreiser, Andrea Sigman, cuáles eran esos artistas que estaban, digamos, dando cuenta de la crisis, y llamamos al proyecto Genealogía de la Crisis Ex Argentina. Digamos, voy a cortar acá porque si no va a ser muy largo. No, está. Igual tenemos un montón de tiempo. Yo igual quería preguntarte específicamente, ¿qué en términos como de gestión cultural, qué observás o digamos, habiendo pasado tanto tiempo en el marco del instituto, si notás o hubo un momento específico de quiebre o un desplazamiento temático, organizacional, o cómo se vivió la inserción o la aparición, digamos, del efecto de la crisis en una institución dedicada a la producción de conocimiento cultural? Porque entiendo que también alrededor del 2000 hay una transformación también en tus propios intereses y en el tipo de viajes e investigaciones que vos empezás a hacer, que luego se traducen en tu obra literaria también. Sí, gracias por la pregunta. La crisis del Instituto Goethe empezó en realidad con la reunificación. Es decir, hubo que cerrar institutos en todo el mundo para fundar nuevos institutos en la China, en todos los países que habían estado, digamos, cerrados a Occidente. Entonces empezó la tarea en el instituto mismo de tratar de conseguir dinero adicional, lo cual en Alemania es imposible sin dinero público. Vuelvo a la Argentina, el 2001 nos puso en el candelero universal, en el candelero de los medios. La Argentina nunca figura realmente en Europa, en casi ningún lado. Pero en ese momento era una herida abierta, es decir, un país fundido, ¿no? Y un país en default. Eso nos hizo posible que una fundación alemana, una fundación estatal, casi todo el dinero alemán en materia de cultura es dinero estatal, financiar este proyecto que la verdad superaba todos los límites de la producción del Goethe. Eran en ese momento 400, 500 mil euros que nosotros manejamos en 5 años y que nos permitió seguir en adelante, ¿no? Así nos encuentra la crisis. Y respecto de mi participación en el Goethe, a mí me dejó de interesar el trabajo cultural específico, eso de mostrar que vayan y vengan artistas, y empecé a tratar de despegarme de la institución, trabajando de manera comprometidamente política, sobre todo que
lo que a mí me fascinaba, que eran los movimientos sociales, la creación de nuevas inserciones en materia de autogestión, las fábricas ocupadas, los scratches, todo esto que nos vincula con el 2001, y me marcó a partir del 2001, 2, 3, 4, 5, mi paulatino alejamiento mental con el Instituto Goethe y ya jubilarme, no me quedaba otra. Y también, digamos, sumado a este como cuerpo de trabajo no vinculado a movimientos sociales y a prácticas artísticas, que bueno, luego vamos a un poco a detenernos más en eso que llamamos activismo artístico, ¿no? Pero también uno de los intereses que también fue como innovador en ese desplazamiento que hiciste vos fue un trabajo muy cercano con el territorio, con formas de expropiación, ¿no? Y tus viajes por el resto del país, ¿no? Yo tuve una gran suerte, una enorme suerte, que fue conocer a una socióloga rural que se llama Norma Giarraca. Todo lo que yo conozco sobre la Argentina y América Latina se lo debo a ella. Profundamente generosa, el primer viaje que hicimos con ella, precisamente financiado por esta fundación alemana, Fondo Nacional de las Artes Alemanas, fue ir a Mosconi. Mosconi recién había fundado la UTD de Mosconi, la Unión de Trabajadores Desocupados, y para mí fue absolutamente deslumbrante porque había dos dirigentes, los Fernández, otra vez los Fernández, el hippie y Pepino Fernández, que querían hacer de lo que quedaba del resto de YPF, querían volver a hacerla funcionar, querían desprivatizarla y conocían al dedillo el territorio. Y ahí yo me di cuenta cómo se podía trabajar la tierra con los originarios, volver a crear comunidad política, es decir, volver a crear vanguardia. Volver a crear vanguardia política. Y a partir de ahí la acompañé a Norma Giarraca a través de todo el país, a Salta, después fui por mi cuenta, estuve en Ticunaco, estuve en México, estuve en Perú con ella, estuve en Bolivia, y nació así mi profunda solidaridad y por lo tanto hoy también mi tristeza respecto a América Latina, ¿no? Eso. No sé si querés hacer una mención o un enlace con lo que en el 2008 publicás como tu primera novela, La Intemperie, que, digamos, pasado el tiempo termina siendo como una imagen poética, filosófica, ensayística, que concentra muchos sentidos sobre lo que se puede pensar como un estado de crisis, ¿no? Conectando lo social y también lo personal, lo afectivo. Sí. En el 2008 publiqué mi primera novela que era, digamos, partía de algo que provocó el 2001, que fue la pérdida de un amor con una persona con la cual yo había estado viviendo durante 10 años, que decidió abandonarme para iniciar una carrera en el exterior. Precisamente a raíz de la pérdida del país. Y la pérdida del país, o sea, quedarme sin Estado y quedarme sin amor. Y en ese momento yo empecé a trabajar también sobre esta idea de lo que es de vivir sin Estado, es decir, vivir también sin amor, sin protección, sin comunidad, por eso se llama la intemperie. Y en ese momento leía afanosamente a Ignacio Levkovich, lamentablemente desaparecido, un libro que me fascinó mucho, que era Pensar sin Estado. Y llegaba a la conclusión en ese momento que la realidad se vivía como el final de una guerra, pero sin acto de rendición, porque nadie sabía qué es lo que pertenecía, qué es lo que le pertenecía. Si nadie sabía cuántos pesos tenía, cuántos dólares podía sacar o no sacar, no se podía sacar dólares, estaban todos incautados, pero eso, y al mismo tiempo fue el periodo de mayor creatividad social que yo recuerde, el mayor periodo de lazo social que se produjo en la Argentina, último antes del Ni Una Menos, y por eso estoy muy, muy feliz de que esté Verónica acá,
Y para mí fue una época de mucho dolor, pero sí de mucha felicidad también. Y eso se transcribe en ese libro. Vero, si querés que continuemos, pienso que en tu trayectoria o en el posicionamiento que ocupabas en esa época, si querés contarnos un poco también, digamos, en qué estado te afecta, o tanto a vos como a tu grupo de afinidad inmediato, esta irrupción de la crisis. ¿Cómo la identificás? ¿Cómo podrías armar vos también una cronología? Porque entiendo que sos escéptica de pensar el 2001 como un foja cero, sino pensar en procesos aún más largos, y sobre todo también quizás escucharte lo que puedas contarnos en torno a la figura, ¿no?, como el intelectual, ¿no?, dado que una parte muy singular de tu trabajo y una transformación, un desplazamiento que hasta el día de hoy resuena, tiene que ver con lo que propusieron en su momento tanto vos como el colectivo Situaciones con esta figura del investigador militante. Bueno, muchas gracias, Nico, y a todos por la invitación. Sí, cuando tengo que pensar en el 2001 como fecha o como momento, para mí empieza en el 96, que es la marcha de 20 años del golpe de Estado. Y esa fecha a mí me hace pensar mucho qué sería hoy, 20 años después, una marcha de hijes del 2001, porque en el 96 hace de su aparición pública Hijos, la organización política Hijos, y yo me acuerdo la sensación de espesor temporal que teníamos respecto de los 20 años de la dictadura, ¿no? Lo lejos que parecía que quedaba el 76 en el 96. Y me imagino entonces hoy esa misma sensación de lejanía y de densidad temporal de quien hoy tiene 20 años con el 2001, ¿no? Entonces, esa imagen de cuándo 20 años quedan cerca o cuándo 20 años quedan muy lejos es algo que permanentemente me vuelve en este momento, ¿no? Porque, bueno, como decía, el 96 para mí fue como la emergencia y la aparición pública de una generación, de una cierta elaboración crítica con los años 70 y con lo que significaba abrir esas discusiones desde otras generaciones y a la vez en vínculo, en enlace, en complicidad y en tensión con la generación de los años 70, y dedicarnos, creo, a inventar distintas formas de tramitar, de pensar, de elaborar, de abrir esos años 70, ¿no? Y entonces parte de bueno, lo que fue mi militancia en la universidad y la conformación del colectivo Situaciones tiene que ver con esa, creo, curiosidad y esa tensión por repensar los años 70 y por repensar, bueno, qué es la transformación, ¿no? Básicamente era a qué le llamamos transformación, qué significa pensar procesos revolucionarios en América Latina. Había, creo, también una interlocución muy fuerte con lo que había abierto el zapatismo en el 94, ¿no? Y para mí son imágenes importantes porque también desarman un poco esa idea de que en los 90 no pasaba nada y de repente algo en el 2001 estalló sin saber de dónde, ¿no? Y bueno, creo que éramos muchos involucrados en esa previa, ¿no? Que en ese momento no se veía como previa al 2001, pero que en los años 90, sobre todo la segunda mitad de los 90 y el 96 para mí como punto clave, empieza una acción, digamos, muy generacional, ¿no? De pensar, de hacer, de discutir. Bueno, en el caso de la organización en la universidad en la que yo estaba, y hacíamos unas cátedras que se llamaban Cátedras Libres Che Guevara, que tenían toda esta idea de abrir archivos revolucionarios, para decirlo así, discutirlos, pensarlos, conectar la universidad con otros espacios. Y especialmente desde el 99 y 2000 empezar a vincularnos con organizaciones y con prácticas que tenían que ver sobre todo con, bueno, la mesa de escrache, ¿no? Por eso para mí ahí lo del 96 hace mucho sentido con cómo una de las producciones
que surgen a partir de la organización Hijos tiene que ver con la discusión sobre la justicia y los escraches y la emergencia cada vez más fuerte de organizaciones sociales populares vinculados a lo que después se va a conocer como el movimiento de desocupados y desocupadas, ¿no? Creo que ahí hay una irrupción muy fuerte, pero que se venía sintiendo, ¿no? en una dinámica asamblearia, en los cortes de ruta que se veían en distintos lugares del país, en una suerte de ebullición, tal vez más por abajo, ¿no? Pero que se sentía de preguntas colectivas. Y creo que lo que pasa en la crisis del 2001 es que se abre, ¿no? Y se visibiliza esa idea de pensar la crisis como un momento de nueva organización política, ¿no? Es decir, en contra para mí de la idea de la crisis como pura dispersión, como pura desorganización, como puro caos. Yo creo que lo que hay es una apertura a pensar formas de organización política y a experimentar formas de organización política. En el caso que vos decías de dónde nos agarró, bueno, yo trabajaba en ese momento en el diario Página 12 y en la sección de internacionales, y era muy gracioso porque decíamos, bueno, Argentina va a desplazar al 11 de septiembre, que había sido el 2001, ¿no? Entonces la crisis de Argentina se sobreimprimía a esa escena global del 11 de septiembre, que era un poco lo que organizaba el debate, y Argentina ahí toma un protagonismo, me parece también interesante como a nivel internacional, y que además creo que después inaugura lo que va a ser una suerte de secuencia de levantamientos, de protestas a nivel regional, ¿no? Y entonces hay algo ahí desde ese momento también de la discusión latinoamericana regional que me parece toma más cuerpo con el 2001. Me parece que también hay una pregunta que nosotros desde el colectivo Situaciones nos veníamos haciendo y que encuentra en la crisis, digamos, un campo muy provechoso, muy nutritivo, que es, bueno, ¿qué significa pensar la investigación en relación a la organización política? ¿Y qué significaba pensar la investigación como investigación política por fuera de los marcos universitarios? No digo académicos, porque en ese momento la idea de academia ni siquiera existía, me parece. O por lo menos no era un horizonte cercano, ¿no? Pero sí que significaba la investigación política pensando en la organización social, qué significaba coproducir investigación, esa era la pregunta, ¿no? ¿Qué significaban vínculos políticos para trabajar hipótesis, para narrar, para escribir, para editar, para publicar, para distribuir distintos materiales? En marzo del 2002, o sea, muy rápido, nosotros sacamos el libro 19 y 20, Apuntes sobre el nuevo protagonismo social, que era un concepto que nos parecía que tocaba mucho de lo que estaba sucediendo, ¿no? Esa idea de protagonismo que innovaba en formas de ocupar la calle, en formas de pensar, en formas de discutir la crisis, en formas de abrir ese momento de indeterminación, ¿no? Y decir, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Realmente abrir una pregunta del qué hacer de una manera muy vital, sin que eso niegue, y eso es una de las discusiones que seguramente después traeremos, sin que eso niegue, bueno, momentos muy duros, muy difíciles, de mucha crisis, de dolor, que estaban sucediendo al mismo tiempo, ¿no? Pero creo que, bueno, el modo en que eso no está desacoplado, no se vivía desacoplado, ¿no? Ese dolor o esa, bueno, angustia, urgencia en muchas situaciones, con una suerte de vitalidad muy intensa, ¿no? de lo que estaba pasando, de lo que significaba estar en la calle, de lo que significaba tener conversaciones políticas, de que ibas a la esquina y había una asamblea, de que ibas a la otra y se estaba organizando un centro de compras comunitarias. Bueno, esa ebullición y esa vitalidad creo que, bueno, pusieron desafíos a la pregunta de qué es investigar, qué es producir, qué es narrar, y qué es hacer materiales que tengan sus circuitos de difusión y de distribución muy apegados a esos movimientos, a esas experiencias políticas que se estaban dando en esos momentos. Un posicionamiento, además, como tempranamente crítico, ¿no? O sobre lo que luego se fue masticando bastante, ¿no? Con estas formas de cierto imperialismo intelectual, ¿no? Y esta representación de América Latina como un territorio de conflictividad para ser interpretado por categorías foráneas, ¿no? Y en ese sentido, lo que ustedes propusieron de forma casi inmediata tuvo que ver con revalorizar la experiencia para crear marcos de interpretación
originales, si se puede usar esa palabra, ¿no? Sí, creo que eso... Porque digo, antes del libro 19 y 20, ustedes, digamos, poquito antes sacan Contrapoder, digamos, el 19 y 20 literalmente queda como entre el paréntesis de esos dos libros, que son dos libros, digamos, muy, muy poderosos y que son como bibliografía constitutiva para la interpretación de ese periodo. Sí, sí, creo que hay una discusión que viene después, ¿no? También de, bueno, si se estaba leyendo lo que pasaba acá con categorías de afuera, ¿no? Entre comillas, si, bueno, renovando una y otra vez que América Latina es solamente una superficie de aplicación, ¿no? de textos y de categorías, pero que no crea sus propias maneras de nombrarse y no inventa teorías, sobre todo. Creo que es una disputa histórica y que es una fuente inagotable de testimonios como materia prima, ¿no? Y creo que había, de parte nuestra, un intento muy fuerte de desobedecer esa... bueno, esa imagen bastante estereotipada, pero que también tiene que ver con esta geopolítica del conocimiento y de la división de los saberes y de los recursos. Y creo que en ese momento nosotros tuvimos como una gran manera de animarnos, ¿no? a discutir eso, a pensar con otros y a darle toda la dignidad y la consistencia a esos momentos asamblearios de pensamiento. Y yo me acuerdo mucho que después que publicábamos, sobre todo los libros o los cuadernos que eran más de conversaciones, muchas veces nos decían, no, pero esto lo escribieron ustedes, esto no lo puede estar diciendo esta mujer que está en la asamblea, o no lo puede estar diciendo esta persona que es piquetera. O sea, una especie de no creer, ¿no? en que esas voces estaban en ese momento pensando, discutiendo, produciendo conceptos para leer lo que estaba aconteciendo. Entonces, creo que ahí la crisis para mí también fue un gran momento de autorización colectiva, ¿no? A cómo decimos lo que decimos, cómo nos animamos a pensar, cómo lo escribimos, cómo lo difundimos, nos autoeditamos, ¿no? Yo recuerdo que había una circulación enorme de todo tipo de materiales, ¿no? Entonces, más que una manera eso de decir a ver qué otras crisis hubieron para tratar de pensar eso, que también estaba en ese ejercicio, me parece que lo que hubo fue un gran momento de autorización colectiva, ¿no? Y de animarnos sí, a producir. Y una experiencia como la que sintetizaban, por ejemplo, las fábricas ocupadas en ese momento por sus trabajadores y trabajadoras, creo que también era una de esas imágenes de gran autorización colectiva, ¿no? Que se decía ocupar, producir, resistir, ¿no? Eran consignas que eran muy polivalentes, me parece. Surgía en una fábrica recuperada, pero se podían utilizar y explicaban también otras experiencias que estaban sucediendo en ese mismo momento. Creo que hay algo de la transversalidad, que vos decías, de esas consignas en ese momento, que hacía que en situaciones muy disímiles se estaban discutiendo las mismas cosas, ¿no? Y entonces había una resonancia realmente muy poderosa en esos debates, en esa manera de vivir con tal intensidad lo que estaba sucediendo, y de sentir de que estábamos en una pregunta colectiva muy abierta. Y, digamos, del otro lado también pienso, ¿no? Leyendo un poco algunos posicionamientos que ustedes tenían en su momento, del otro lado de esta forma de autorizar palabras, categorías, formas de pensar en conjunto, también creo que ustedes aportaron, digamos, al mismo momento, digamos, como reverso, una crítica sobre el antiintelectualismo también de las culturas de izquierda o de los movimientos sociales, ¿no? Y eso también, digamos, como que el posicionamiento o esta categoría, ¿no? Como de investigación militante también trae como este doble filo, digamos, no solamente está mirando, digamos, o está pensando de forma activa cómo desmontar esas economías coloniales de explotación, sustracción, ¿no? Del norte global sobre el territorio latinoamericano, pero sino también está haciendo un llamado de atención sobre cómo se articula la historia intelectual en el campo de la práctica de transformación social, ¿no? Total, me parece que ese es otro punto que una y otra vez, ¿no? Se repite la idea de antiintelectualismo, esa división entre
los que hacen y los que piensan, ¿no? Y la repartición de legitimidades sobre eso. Y creo que... una diferencia además sexuada, digamos. Exacto, total. Una división sexual. Y entonces creo que era la discusión también, eso, de no regalar esa pretensión de hacer teoría, ¿no? Y creo de autorizarse a pensar y a defender e inventar otras formas de intelectualidad, ¿no? Creo que estaba esa pregunta también, ya no solo de esa idea más tradicional de los intelectuales orgánicos que responden, ¿no? Y que son la voz o ventrílocua de ciertos movimientos, sino creo que la pregunta iba por ese lado de la coproducción y de la coinvestigación. ¿Qué significaba? ¿Qué tipo de vínculo eso implicaba? ¿Qué tipo de alianza permitía? ¿Y cuáles eran las tensiones que no podían alisarse, ¿no? O ignorarse? Y creo que esa pregunta es bien interesante también porque creo que hay algo así muy fuerte en Argentina con la producción popular de conocimiento, las tradiciones históricas sobre pedagogía popular. Creo que hay todo el tiempo una curiosidad sobre el saber desde las organizaciones, desde los movimientos sociales, a la vez que mucha de la argumentación antiintelectual viene muchas veces de los intelectuales, ¿no? Más que de los propios movimientos. Entonces, o de ciertos liderazgos de ciertos movimientos que quieren sostener, digamos, el monopolio de la intelectualidad. Entonces, creo que desarmar también ese binarismo fue un ejercicio muy liberador en ese momento. Bueno, Marce, también hay tu experiencia creo que es un poco distinta porque además está atravesada por el desplazamiento, está atravesada por tus viajes y también por tu experiencia previa, ¿no? Por ahí, si querés un poco contarnos este punto de vista, digamos, como, si se quiere, con cierto capital acumulado por todos los procesos en los que vos ya habías estado involucrado y todas las formas como de análisis, ¿no? No solamente de análisis cultural, de crítica, de producción artística, pero sino de involucramiento subjetivo muy profundo con un ciclo de luchas antiglobalización que en Europa o en el territorio en el que habitabas en ese momento ya tenían quizás ciertos lenguajes, ciertas palabras para nombrarse a sí mismos. Bueno, ¿se me oye? ¿Sí? ¿Todo bien? Se escucha, sí. Sí, perfecto. Bueno, lo primero, quiero dar, claro, las gracias en primer lugar, como ya has hecho, al equipo técnico, porque si un acontecimiento de este tipo tiene ya complejidades técnicas, tener que además hacer una conexión online suma más complejidad. Así que ese es mi primer agradecimiento por la excelencia del trabajo que habéis hecho para que pueda estar hoy aquí hablando como una cabeza sin cuerpo. Y en segundo lugar, dar las gracias, claro, a Maricel y a Emilio por el conjunto del proyecto y por la generosidad que han tenido en que, a pesar de las dificultades, yo pueda estar hoy aquí hablando, compartiendo, y sobre todo por la oportunidad de poder hablar en estos coloquios en general y en particular en esta mesa con Vero, con Gabriela, contigo también, Nico, y con otras personas que también participan, como la gente del Grupo de Arte Callejero, como lo que en su momento, justamente en 2001, era todavía el colectivo Etcétera, hoy la Internacional Errorista. Y ese agradecimiento es no solo por el hecho de poder estar aquí, que ya es importante para mí, sino también porque en realidad, lo voy a decir con toda la humildad de la que en este momento soy posible, desde la que soy capaz. Y es que muchas de las cosas que yo pueda hoy decir aquí, en realidad no tienen que ver con algún tipo de finura intelectual por mi parte, sino muchas de las cosas que puedo decir las he aprendido de vosotras. Entonces, cuando tómese lo que yo pueda aportar hoy más como una devolución a todo lo que yo he aprendido de la experiencia, de lo que muchas hemos aprendido de la experiencia argentina, y no lo digo de verdad como un mero cumplido, es que es verdad que para una parte de mi generación, y desde luego para mí en particular, la experiencia argentina ha sido alrededor del 2001, en el antes y en después del 2001, ha sido importantísima en términos biográficos, no solamente en términos intelectuales, políticos, sino también, desde luego, en lo que a mí toca,
en términos personales, afectivos, emocionales. Por tanto, el poder estar hoy aquí es no solamente una oportunidad de escucharos y de poder compartir muy, muy rica, sino que de verdad en términos personales para mí de verdad que es tremendamente importante, y por tanto pues ese reconocimiento para decir que no solamente se os quiere, que os quiero mucho, sino que además se os admira y os admiro muchísimo, y eso es lo primero que me parece que me corresponde a mí decir en un día como hoy. En cuanto a ¿dónde estaba yo en el alrededor del 19-20 de diciembre del 2001? Pues justamente estamos de alguna manera en un punto de inflexión, como yo creo que también es un punto de inflexión histórico el propio 2001. Es evidente que yo no estaba en Argentina, como ha sido el caso de las experiencias que han contado Gabriela y Vero. Yo estaba en Europa en ese momento, en España, y estamos, como digo, en un momento de transición en el que formo parte de una generación que venía de un tránsito en los años 90 que fue muy dificultoso, pero al mismo tiempo, aunque muy invisible, muy rico, como acaban de describir también muy bien tanto Vero como Gabriela. Es un tránsito en el que por debajo del confeti, ¿no? Que lanzaba en ese momento el proyecto de hegemonía global neoliberal, que en cada momento, que en cada lugar se traducía con consignas diferentes, ¿no? La pizza y el champán del menemismo, y la imagen de España como uno de los lugares del mundo donde más fácil uno se podía enriquecer con un pelotazo inmobiliario financiero que lanzaba en ese momento los ministros de Economía del Partido Socialista en el gobierno. Y eso, por debajo de ese confeti, de esos focos públicos, lo que hubo fue una dificultosa, pero al mismo tiempo muy rica, muy compleja, reconstrucción de decir de una manera muy rápida, de las políticas autónomas de movimiento, que como también acaban de recordar Gabriela, pero también fundamentalmente tanto Gabriela como Vero, fue una política que estaba basada no solamente en la reconstrucción de las políticas de autoorganización social, sino también, sobre todo, en volver a activar herramientas como la desobediencia civil o la acción directa, que eran muy complejas de reactivar en un momento en el que la hegemonía neoliberal, una de las cosas que había aplastado era justamente la legitimidad de las herramientas de intervención política radicales después del colapso que habían experimentado todo el ciclo de movimientos revolucionarios de los años 60-70 en todo el mundo. Yo en los años 90 me politicé en el movimiento de objeción de conciencia, en el movimiento antimilitarista, en el movimiento de desobediencia civil antimilitarista, que fue uno de los ejes que hoy podemos identificar que en España en particular, por los que discurrieron esa reconstrucción de las políticas autónomas de movimiento, junto con el movimiento ecologista anticapitalista, junto con el feminismo autónomo, fundamentalmente, que fue importantísimo, el movimiento de ocupación. Fue un paisaje que entre el año 99-2000 empezó a desembocar en eso que tú has mencionado como uno de sus afluentes principales, en una marea mucho más amplia de movimiento, que fue el movimiento antiglobalización, sí, por su denominación popular, y que nosotros preferíamos llamar movimiento global contra la globalización capitalista. Ese fue el momento en el que a muchos nos pilla el 2001. Yo creo que, si bien el movimiento antiglobalización, voy a intentar hacerla corta, ¿no? Pecó en muchos aspectos de eso que habéis señalado, en particular Vero y tú, Nico, y es, por supuesto, de una cierta, de prepotencia de colonialismo cultural, incluso que evidentemente en los países del norte global existe, incluso en los ámbitos, si queréis, radicales o alternativos. Sí que, sin embargo, yo creo que el movimiento global tuvo la virtud de identificar muy rápidamente, inmediatamente, la crisis argentina y el estallido social argentino en 2001, en un doble sentido, como un síntoma y también como un punto de inflexión, como un punto intermedio. Gabriela ha hecho mención al hecho de que, y Vero también, de que con la crisis Argentina se pone en el mapa de la opinión pública mundial. Pero es cierto que el punto de vista que en los medios de comunicación, en los discursos institucionales, políticos, europeos y en España en particular, se daba de la crisis argentina, si bien era un punto de vista que conllevaba preocupación, interés,
pero estaba tremendamente sesgado, porque lo cierto es que la imagen mundial, europea y española en particular, que se tenía, la imagen mainstream de esa crisis, era algo así como, digamos, la demostración de que un país en vías de desarrollo, digamos, como Argentina, con sus pretensiones de pertenecer, ¿no?, al club de la estabilidad de los países desarrollados en el mundo, pues en definitiva adolecía del mismo tipo de, ¿cómo diría?, de incapacidad crónica para justamente alcanzar esa especie como de deseable clima de estabilidad institucional, económica, etcétera, ¿no? Esta era la imagen principal que se tenía. Es decir, fijaros cómo con el tercer mundo, con América Latina, es que es imposible. Por mucho que se les ayuda, por mucho que no deja de ser también un discurso, evidentemente, como sabéis mejor que yo, muy asumido por las clases medias argentinas, ¿no? Es que con este país este país nunca va a poder ser europeo, ¿no? Esa era la imagen fundamental que se tenía, ¿no?, que la opinión pública instalaba, ¿no?, incluso en la preocupación, en los análisis, en las representaciones, en las comunicaciones que se hacían de la crisis argentina. Y yo creo que en el movimiento global lo que rápidamente se identifica es que Argentina, en cualquier caso, lo que estaba suponiendo el síntoma de cómo el neoliberalismo, la demostración de cómo el neoliberalismo, además de estar fuertemente anclado en dinámicas de la colonialidad, que tiene una enorme profundidad histórica, era también una maquinaria de implementación de dispositivos intensamente aniquiladores, capaces no solamente de devastar la economía de un país, sino de hacer colapsar toda su institucionalidad y de arrojar al conjunto de una sociedad directamente al vértigo de un colapso. Yo creo que eso el movimiento de antiglobalización, el movimiento global, lo identificó muy rápido. Es decir, que lo que ahí se estaba sucediendo no era la incapacidad de un país, ¿no?, por desarrollarse con las herramientas de la economía avanzada, sino que era claramente al contrario la imagen de cómo lo que en ese momento se consideraban los conceptos fundamentales de una economía avanzada eran realmente máquinas devastadoras. Insisto, no solamente enraizadas históricamente, enraizadas en la historia de la colonialidad, sino capaces de poner en marcha dispositivos terriblemente devastadores. Yo creo que esto, por ejemplo, muy rápidamente el movimiento global identificó el mecanismo del endeudamiento como uno de los mecanismos justamente más devastadores puestos en práctica por las lógicas extractivistas del neoliberalismo. Evidentemente, el endeudamiento, que tanto a escalas estructurales, a escalas macro, como el endeudamiento también, por supuesto, a escalas de las economías familiares, de las economías particulares. Yo creo que esto en el movimiento antiglobalización, el movimiento global, se identificó muy rápidamente. Y yo creo que el interés entonces por lo que estaba sucediendo en Argentina, tanto en términos de derrumbamiento de un país, como también de cuáles eran las alternativas que estaban surgiendo desde el interior, desde esas ruinas, fue un interés, no solamente una preocupación, como digo, no solamente solidaria, empática, sino verdaderamente porque se identificó ahí un síntoma muy, muy significativo. Y yo creo que además, en ese sentido, en términos globales, el movimiento contra la globalización neoliberal también supo ver que lo que estaba pasando en Argentina era un punto de inflexión que justamente ahora podemos identificar precisamente como un punto medio. Es decir, si ahora mismo estamos hablando a 20 años del 2001, hay que pensar que 20 años antes del 2001 fue justamente el momento en que claramente empezó a ascender a escala global la hegemonía neoliberal. Sobre todo, que siempre simplificamos con la imagen de la llegada al poder de Ronald Reagan y de Margaret Thatcher. Y es que realmente fue así lo que sucedió en el 2001 argentino, un punto de inflexión que, como habéis explicado muy bien, explotó teniendo un racimo inmediato de acontecimientos también significativos y entre sí ligados: la guerra del agua en Cochabamba en el año 2000, las jornadas de Seattle en el 99,
Es decir, un racimo de acontecimientos alrededor que fueron importantísimos a escala global, estoy por supuesto refiriéndome, sino que también tenía que ver sobre todo, como estamos diciendo, yo creo que es el argumento claro, yo creo que estamos sosteniendo sin habernos puesto de acuerdo en esta mesa, también sobre todo estaba suponiendo algo así como una exacerbación, la explosión de esas dos tendencias antagónicas que venían manteniendo un pulso durante los años 90. Por una parte, como digo, el brillo del neoliberalismo como proyecto hegemónico que en realidad estaba poniendo, como digo, en marcha maquinarias verdaderamente destructoras, devastadoras, y por debajo, pero cada vez más aflorando, el pulso de la reconstrucción, como digo, de las autonomías sociales, que fue un pulso que se mantenía desde abajo con muchas dificultades porque, como digo, fue absolutamente necesario no solamente utilizar herramientas reflexivas, intelectuales, de autoorganización, sino sobre todo poner en marcha herramientas de confrontación como la desobediencia civil, como la acción directa, que en aquellos momentos eran, no sé, ahora no, creo que no, es difícil tener ahora la capacidad de ponernos en la situación de lo difícil que era verdaderamente ejercer esas prácticas en ese clima global durante los años 90. Bueno, esa fue, como digo, eso es más o menos la situación en la que yo en el 2001 me encontraba, de dónde venía y por qué, como digo, es verdad que con todos los reparos que habéis planteado y que son correctos, en particular Vero y tú, Nico, pero sí que es verdad que también en la situación en la que nosotros nos encontramos en ese momento en la escala del movimiento antiglobalización, lo que detectamos también, como digo, fue esto, no solamente la necesidad de ser empáticos, solidarios, sino verdaderamente estar cercanos a la experiencia argentina como un síntoma de todo esto que acabo de decir. Además, bueno, insisto, ni que decir tiene, bueno, ya lo he dicho al principio, las lecturas que en ese momento hicimos, por supuesto, de los textos, de los escritos de colectivos, situaciones, la enseñanza que supuso también en tiempo real todo el proyecto que es Ex Argentina, en ese momento fue importantísimo. Pero también es verdad, como también he dicho, que en términos personales, viniendo además en mi caso del movimiento de desobediencia civil antimilitarista, nosotros ya teníamos conocimientos en la segunda mitad de los años 90, aunque fueron a veces por ecos, de la experiencia de hijos en particular, no solamente en general del trabajo histórico de los movimientos por los derechos humanos contra la impunidad de la dictadura, de los crímenes de la dictadura en Argentina, sino en particular de la irrupción de hijos a mediados de los 90, y por mi cercanía, con esto te cierro, y por mi cercanía también, evidentemente, por mi actividad en el campo del arte, específicamente dentro del trabajo de hijos, de la función que estaban cumpliendo en particular los grupos de arte activista. Sí, y aprovecho ese final para extender, digamos, otra serie de preguntas que tiene que ver con una característica que además, bueno, Marcelo, específicamente en tu trabajo aparece, digamos, muy, muy elaborado, que es un grado de diferencia que tuvieron, digamos, el ciclo o este extenso ciclo de movilizaciones contra la política neoliberal, que vos más o menos situás en el marco de los años 80, cuando configurás esta emergencia de una matriz biopolítica como un desplazamiento, una nueva forma de pensar los modos de organización, de ocupación del espacio público y la centralidad que tiene el cuerpo, ¿no?, como un objeto de disputa, y las condiciones de vida y digamos, de existencia de esos cuerpos como un nuevo vector de subjetivación, digamos, un poco desplazándose de esa conciencia centrada en la subjetividad del obrero, ¿no?, en ese modelo de reflexión de la política tradicional de izquierdas. Y cuando reflexionás sobre esas características innovadoras de cómo se inaugura un nuevo ciclo de organización, de reflexión y de concienciación en torno a lo político, siempre haces esa conexión en torno al acontecimiento, ¿no?, como una condición sine qua non de posibilidad de estos movimientos, y un acontecimiento que tiene esa diferencia de ser
profundamente expresivo, ¿no? Y esa expresión uno lo podría conectar con estas técnicas o estas herramientas que vos mencionabas, que tienen que ver con la ocupación del espacio público a través del uso de la violencia, pero también de recursos estéticos, de imágenes, sonidos, ¿no? Y de múltiples formas digamos, de recursos estéticos que son derivados para la incitación de cierta transformación social. Después, en tu producción artística, digamos, en tu trabajo, sobre todo audiovisual, recuperás en distintas series experiencias de activismo artístico, de arte activista, como acabas de mencionar. Y nada, quería, si querés extenderte un poco en esa caracterización de qué significó ese elemento de innovación de la práctica artística en el campo, digamos, de la transformación social, y cuáles fueron para vos, digamos, los motivos para empezar a desarrollar esa serie como de producciones audiovisuales que son hoy por hoy, digamos, un registro muy amplificado y además también transnacional o internacional, ¿no? De distintos colectivos artísticos que van, no sé, desde Lesbianas Sudando Deseo hasta el grupo Etcétera, conectándolo con escenarios mexicanos, en fin, digamos, no está centrado solamente en Argentina, sino que forma también un mapa globalizado de este nuevo tipo de tendencias de acción política y de estas formas, como vos decís, de estos nuevos lenguajes expresivos de la imaginación política. Mira, a ver cómo puedo hacerlo resumido. Evidentemente que toda la experiencia como digo, de reconstrucción de los movimientos autónomos contra el neoliberalismo en los 90, más allá por supuesto, de Argentina, por supuesto que en la utilización de herramientas de acción directa o desobediencia civil, el cuerpo cumple un papel primordial, evidentemente. Pero cuando para algunos de nosotros o de nosotras de verdad, profundamente entendemos lo que le pasa a un cuerpo en una situación como la del 2001, es cuando nosotros atravesamos nuestro 2001 sur-europeo, que fue el impacto de la crisis financiera 2007-2008, en particular en España. La sensación, como también habéis dicho, de simultáneamente de euforia inventiva y el gozo de poder reconstruir las maneras potentes de estar juntos. Estrictamente tramado con la experiencia de la angustia, de la ansiedad, del sufrimiento, de la gravedad de las situaciones, de las experiencias personales, eso, hasta que de verdad no se experimenta, no se puede teorizar. No quiero equiparar completamente porque evidentemente en el norte global incluso el precio de la vida, algo tan sencillo como eso, es otro, ¿no?, que en el sur global. El precio de la vida es uno en Argentina y es otro en España. Yo de eso soy muy consciente. Pero verdaderamente la experiencia de la crisis, del hundimiento económico de los países del sur de Europa, de los pigs, de los cerdos, como nos llamaban en ese momento en el norte de Europa, Portugal, Italia, Grecia y España, la experiencia fue tremenda. Yo en esas fechas, entre el 2007-2008 y el 2000-2011 hasta el 15M, me acordaba constantemente de algo que me decían mucho los amigos, las amigas en Argentina, cuando yo empecé a ir con regularidad por largos periodos a Argentina a partir del año 2003-2004, que era, siempre me decía, quizá alguna de las personas que me decía esto estará en este momento en el público, en esta sala, me decía: mira, Merce, todo bien con tu fascinación por la capacidad creativa, inventiva, de autoorganización, qué sé yo, de los movimientos en Argentina, del activismo artístico y todo eso. Pero en muchos momentos cambiamos nosotros toda esa experiencia por vuestra estabilidad o por vuestros recursos. No por vuestra estabilidad, por vuestros recursos. O por vuestras herramientas para en algunos momentos poder evitarnos algunos sufrimientos. Entonces esa idea de hay cosas que yo te cambiaría más allá de la fascinación que tú sientes por lo que aquí está sucediendo, es algo que yo recuerdo que compartía con muchos compañeros, compañeras en España entre el 2007 y 2008 hasta el 2011, con gente, por ejemplo, de la plataforma de afectados por la hipoteca, del movimiento contra los desahucios en España y demás, cuando nosotros también tuvimos nuestra experiencia particular de visita de muchísimos compañeros, compañeras, investigadores e investigadoras a ver qué estaba pasando en España
justo antes y después del 15M. Yo ahí también muchas veces decía, hostia, ya cambiaba yo lo rico, lo brillante de la experiencia que estáis estudiando por intentar sufrir un poco, por tener herramientas y recursos para sufrir un poco menos. Y yo creo que ahí en ese momento es donde uno de verdad, no es que entiende, sino que produce conocimiento a través justamente de lo que el cuerpo siente, de lo que el cuerpo experimenta. Y ese fue el momento de inflexión en el que, por ejemplo, yo hice un vídeo en el que aparecen algunas de las personas que están en este coloquio en 2009, que se llama No Reconciliados, que es un vídeo vinculado a mi experiencia en Argentina, pero que no habla de mí, habla más, aparecen muchas cosas ahí, hijos, grupo arte callejero, etcétera, el periférico de objetos. No olvidemos que el periférico de objetos estrena su versión de la máquina de Hamlet de Heiner Müller el mismo año que se funda Hijos. Bueno, entonces es en ese momento donde yo creo que de verdad entendemos qué es lo que pasa con los cuerpos, qué función, qué potencia tienen los cuerpos en situaciones como la que hoy estamos discutiendo, sobre la que estamos conversando. Tengo que decir, por cerrar y por conectar con la pregunta más directa que tú me haces, que en ese momento nosotros generacionalmente al menos lo conectamos con una primera experiencia que tuvimos de ese tipo de complejidad, que fue la irrupción de la pandemia del SIDA a finales de la segunda mitad de los años 80, que no tuvo evidentemente en un primer momento, a pesar de su intensidad, ni la escala ni la dimensión tan pavorosa como, por ejemplo, ha tenido la crisis de salud pública global del año 2020, pero que ya fue un aviso justamente de qué cosa ejercía sobre los cuerpos el neoliberalismo y a su vez de qué eran capaces los cuerpos en mitad de la devastación que producía una crisis originada por el neoliberalismo, aunque fuese en los años 80 tan enfocada sobre la experiencia, sobre la cuestión del SIDA. Por eso, a través sobre todo de la experiencia argentina y también de lo que sucede después entre el 97, 98, 99 y 2011, 2012, 2013 en España, en el sur de Europa y también en otras partes del mundo, en mi caso particular y muchos compañeros y compañeras recuperamos el recuerdo y por tanto la significación histórica que había tenido en ese otro momento la irrupción, por ejemplo, de un movimiento como ACT UP, que yo creo que pone sobre la mesa, incluso antes de las experiencias, de los casos por los que tú me estás preguntando, pone sobre la mesa muchas cuestiones que resuenan en lo que acabamos de comentar tocar sobre los años 90, lo que estamos comentando sobre Argentina en el año 2000, lo que yo acabo de traer a colación sobre también otra crisis global, al mismo tiempo trenzada en un pulso con un movimiento global por la radicalización democrática, como fue el movimiento, los estallidos globales entre el año 10, 11, el 12, 13. Bueno, esa es la cuestión. Yo creo que ha sido a través de estas otras experiencias del momento de inflexión que supone la experiencia argentina y lo que sucede después de la crisis financiera, en particular en el sur de Europa y en España, bueno, también en otras partes del mundo, que hemos podido reconstruir genealógicamente qué significación tenía entonces lo que sucedió a propósito de la crisis del SIDA a finales de los años 80 y en estos temas que tú me estabas preguntando con la experiencia de ACT UP. Fijaros que estamos hablando, como digo, ahora a 20 años del 2001 y esto que yo estoy mencionando ahora sucede 20 años antes del 2001. Fijaos cómo el 2001 es verdaderamente una bisagra, es una rótula, ¿no? del ciclo de 40 años de hegemonía neoliberal que ahora está claramente en crisis. Y solo quiero decir esta cosa más para acabar. En realidad es interesante observar, eso es un tema yo creo que de interés de todas las personas que estamos en este momento, en este coloquio, ¿no? Tanto por parte de Vero como de Gabriela, como también tuyo, Nico. Es interesante observar
como si uno va mirando todos estos momentos que acabamos de mencionar, ¿no? En cuanto a esa manera en que se dan la mano, el hundimiento de algo, el derrumbe de algo, y al mismo tiempo el surgimiento ahí de experiencias potentes, ¿no? También incluso gozosas, creativas, inventivas, etcétera. Cómo hay resonancias entre el momento de finales de los 80, con la crisis del SIDA, la mitad de los años 90, con esa constelación de cosas que suceden, ¿no? Irrupción del zapatismo, fundación de Hijos en Argentina, otras cosas en otros sitios. Movimiento antiglobalización, con todo lo que... la experiencia argentina con todo lo que la rodea también. Y lo que sucede entre el 2007, 2008, 2011, 10, 11, 12, también alrededor de los movimientos de ese año, en fin. Hay en esos momentos muchas dimensiones, muchas componentes que resuenan, que son resonantes. Y son resonantes en muchas ocasiones sin que haya un trasvase, una transmisión directa de la información o de la experiencia o del conocimiento. Y eso es una cuestión interesante, yo creo, de reflexión. La manera en que se da la mano, la singularidad de ciertas experiencias o de ciertos acontecimientos, y la manera en que al mismo tiempo en la singularidad, en la especificidad de esos acontecimientos resuenan cosas que vienen de atrás, que se impulsan hacia adelante y que también al mismo tiempo resignifican lo que anteriormente sucedió en muchos momentos sin que las personas que participen en esos acontecimientos tengan esos conocimientos de primera mano. Esto es interesante para pensar justamente en qué tipo de arquetipos se mueven, se desplazan, resuenan literalmente, hacen eco de una experiencia, de un acontecimiento a otro. En particular, yo soy consciente de que Vero en particular y desde luego desde la época del colectivo Situaciones han sido siempre muy críticos y yo creo que correctamente, con esta idea de, como también acabáis de exponer, de aislar el momento de los estallidos, hacer creer que determinado tipo de acontecimientos son casi como episódicos, ¿no? Surgen casi como por espontaneidad. Yo comparto esa crítica, es cierto, y muchas veces a la hora de hacer historia, hacer relato, hacer narración sobre estos sucesos, se cae mucho justamente en intentar, pues eso, determinar qué tiene de único algo que sucede, ¿no? Qué tiene de aislado, qué tiene de episódico. Pero también es cierto que determinados acontecimientos son interesantes por esa singularidad, por esa especificidad, también por supuesto por lo que los liga con corrientes anteriores y posteriores, pero hay algo de una manera extraña, como digo, del orden de lo arquetípico en lo que sucede en algunos momentos, que es también interesante atender. Bueno, luego cuento una anécdota sobre esto que me parece significativa que yo viví. Pero bueno, sí. eso por el momento. Gracias, Marce. Quería retomar lo que ya se mencionó. Gabriela, si querés contarnos un poco de lo que fue la experiencia de Ex Argentina, ¿no? El proceso, qué llevó, digamos, qué impulsó la idea de ese proyecto, ¿no? Tanto en el caso de, digamos, en la extensión, porque entiendo que no fue solamente una exhibición en Museo Ludwig de Alemania, sino que fue un proceso de muchos años de investigación, de articulación con artistas como León Ferrari, el Grupo Arte Callejero, etcétera, las trabajadoras de Bruckmann, Eduardo Molinari, Azul Blasiotto, el colectivo Situaciones también, y que también tuvo su instancia en Argentina, en el Palais de Glass, con ese segundo momento que fue la normalidad. Vos en muchos textos que reponés hablando sobre esa experiencia, insistís en que fue un evento criticado. Me gustaría que por ahí, si tenés, como te había mencionado antes en el mail anterior, si alguna vez hiciste un balance, si querés recuperar efectivamente cuáles fueron esas críticas o esas limitaciones que sintieron en el momento. Sí, como en todo colectivo, digamos, había dos curadores y hubo tensiones entre los curadores alemanes, dos artistas,
muy talentosos, y quienes formaban parte del proyecto. Había permanentes discusiones sobre cómo se interpretaba la realidad, y a veces los alemanes, bueno, son bastante cabeza dura, si bien la línea ideológica del proyecto estaba trazada por los diálogos entre los curadores y el colectivo Situaciones. O sea, ellos vinieron de Alemania ya con la idea de que con quienes primero tenían que hablar era el colectivo Situaciones. Entonces me acuerdo yo de largas entrevistas, largas charlas, y se lo tomaban muy seriamente. El tema de la genealogía de la crisis también fue muy interesante cómo se fue abarcando, porque ahí también interviene la figura de Ana Longoni con su libro sobre Tucumán Arde. Cuando ellos fuimos con Ana Longoni a Rosario a conocer a Graciela Carnevale, que tenía el archivo más grande y el archivo más importante y el único archivo sobre Tucumán Arde, ahí se abre un horizonte, que es decir, no, la crisis no empieza en el 76, la crisis comienza en el 68. En el 66 con Onganía como Krieger Bacena como primer ministro radicalmente neoliberal. Digamos, esa fue la línea del proyecto, con todas las charlas, las enseñanzas que se producían con todos los artistas, porque se trabajaba como dentro de un colectivo. Ahora bien, quien financiaba era la institución, y era un momento de mucha disrupción con la institución. Es decir, vamos a un museo, no queremos ir a un museo. Vamos al Palais de Glass, no queremos ir. Entonces, larguísimos planteos sobre dónde se hacían y dónde se muestra y cómo se va, hasta que, bueno, y yo representaba en la institución. Entonces a mí me costaba muchísimo pensar como institución, porque era tremendamente criticada en el sentido de tenés poder, tenés el dinero, te cuestionamos. Esas eran las y después también algunas peleas internas, como se nos trataba excesivamente de izquierda, se decía Rosa Luxemburgo contra Rosa Light, que fue un evento en el Malva en contra de Ex Argentina. Hacía mucho ruido en ese momento Ex Argentina, y la comunidad, digamos, artística, local, que es muy conservadora, no quería saber nada, digamos, los grandes críticos no querían ocuparse del tema. Andrea Yunta, por ejemplo, no lo consideró. Porque era como, bueno, un grupito de artistas callejeros, y ahora los vemos, son Molinari, es el grupo, etcétera, digamos, siguen siendo, entre comillas, artistas callejeros, porque son pobres, no viven del trabajo artístico, viven de otra cosa, pero ingresaron en el mundo del arte, ¿no? Era eso lo que... Sí, no, vos en varios textos del catálogo de Ex Argentina, la normalidad, usás o referencias de cómo los elementos creativos o cómo específicamente la práctica artística funciona como un método de elaboración de ese estado de excepción. Digamos, también preguntarte qué viste vos particularmente, digamos, de interesante en estas iniciativas como para empujar, apoyar y darle continuidad a estos proyectos. Debo decir que yo no los conocía mucho, me interesaban solamente las manifestaciones políticas. La selección de los artistas la fuimos haciendo con los curadores. Ellos tenían el rol, ellos eran quienes elegían, digamos, y yo acompañaba. Lo que me di cuenta ahora en el Conti, viendo esa enorme retrospectiva, es que cierta forma de arte que yo había soslayado, que yo no conocía, así como tampoco conocía la actividad universitaria que cita Vero, que fue muy importante en el 96, que ella pone como los 20 años, que me parece
muy importante. Yo acompañaba. Lo que me fascinó de ese artista, me hacía acordar de ciertos artistas como, paradójicamente, Machó o Demirjian, que eran artistas que hablaban de la obra. Es decir, los artistas plásticos argentinos ya no habían dejado de hablar sobre la obra. Estos eran investigaciones militantes y arte. Y eso es lo que me fascinó, ese gran, digamos, esa gran palabra acuñada por el colectivo Situación era la investigación militante, ¿no? Y eso fue para mí una revelación, porque volvía a ciertas formas del arte político, de esa gran muestra del arte político de los años 80, 70, ¿no? Eso es una cosa. Y otra cosa que me fascinó, y ya casi no veo en el quehacer artístico, y es muy importante, que es el dominio que se tenía en ese momento del espacio público. Digamos, se podía hacer política porque había espacio público. Si todas las fotografías del 2001 tienen una calle llena, una calle pueblada, digamos. Eso es muy, muy llamativo, en que todavía no se había creado la policía de la ciudad, que fue nefasta en la cerrazón del espacio público. Eso recién se hace en el 2007, 2008. Y ese dominio del espacio público, esa presencia de tomar la calle de manera transversal, es lo que posibilitó toda esa reflexión política. Y por eso creo que es casi imposible ahora. Digamos, esa falta de espacio público, que es paralela a la falta de política, se hace administración, pero no se hace política, digamos, tiene mucho que ver con la cerrazón del espacio. Voy a cerrar con una anécdota que es bien actual y me recordó muchísimo el 2001, que es hace 10 días atrás la ciudad de Buenos Aires privatizó 100 hectáreas costeras del río. Se privatizaron, se declararon privadas, además de otras medidas que son los convenios urbanísticos, que no voy a relatar acá, pero es el despojo total de la ciudadanía porteña de acceder a otros recursos que no sean esos impuestos por la ciudad de Buenos Aires, que no se ocupa de ciudad, vivienda, etcétera, educación, vivienda, salud, y bueno, sobre todo vivienda, que es tremendo, se construye en Buenos Aires de manera despiadada. Voy a lo siguiente, hubo una protesta, esa protesta fue arrinconada a 2 cuadras de la legislatura porteña, entre vallas, porque a las 2 cuadras redondas de la legislatura porteña estaba vallada con una policía armada hasta los dientes para reprimir. Había había autorización para reprimir. Teníamos 70 metros cuadrados para protestar. Y yo me dije, esto es hoy, el 2001 era el espacio abierto. Wow. Pequeña imagen, digo. Vero, también hacerte extensiva también esta parte de la pregunta sobre las dimensiones culturales y sobre todo sobre, en tu experiencia, cuando un poco lo discutíamos y vos decías, yo no necesariamente estoy vinculada a la práctica artística, pero sí mencionabas o podíamos pensar de forma amplificada esa idea de lo cultural con lo que implicó la edición, ¿no? La edición, el trabajo de escritura, de producción de libros y también, pensar qué lugar tuvo eso, esa irrupción, ¿no? o esa toma del poder cultural en el contexto de la crisis del 2001. Bueno, yo creo que era la pregunta por los lenguajes políticos, ¿no? Y que atravesaba un poco todo y que tiene que ver con un momento que yo recuerdo como de inventar procedimientos, ¿no? Para escribir, para editar, para corregir, para imprimir, para que circulen. Creo que esa idea de había que inventar los procedimientos porque no estaban disponibles otras maneras o porque parte de la ebullición de lo que hacíamos tenía que ver también con inventar procedimientos,
creo que fue algo muy experimental de ese momento y bueno, y que llevó a todos estos cruces, ¿no? De investigación, discusión con grupos de arte, usar la calle permanentemente, bueno, tener invitaciones de la fábrica Sanón para ir a discutir un texto y después de eso hacer un volante que explique qué está pasando dentro de la fábrica y a partir de eso armar una coordinación antirrepresiva. O sea, como que había un plano de conexión, me parece muy inmediata, ¿no? O que se veían como lenguajes que estaban muy conectados y que lo que tenían en común es esa pregunta por inventar procedimientos para mí. Y eso creo que fue súper importante y que es algo que creo que va conectando distintos momentos históricos, ¿no? Creo que hay algo también de cuando hay una energía social que requiere autodotarse, ¿no? de formas de invención y de discusión. Y creo que los espacios asamblearios en ese momento del 2001 también tuvieron, con toda la tensión y el dramatismo que implicaba sostener esas asambleas o estar en esas asambleas o ser parte de esas asambleas, bueno, creo que era también la pregunta por los procedimientos políticos, ¿no? Que a veces es más importante de hacia dónde vamos, qué hacemos en el futuro, creo que es, bueno, cómo inventar procedimientos en relación a lo que estamos haciendo ahora. Que específicamente, digamos, mencionas o haces referencia a la serie de cuadernos que ustedes editan con Colectivo Situaciones, entre ellos, no sé si querés contar o un poco expandir en eso. ¿O Sí. qué fue esa colección o ese primer momento de edición independiente de un grupo de intelectuales como ustedes? Sí, era un conjunto de cuadernos con distintas organizaciones sociales, fue con HIJO, fue con el Movimiento Campesino de Santiago del Estero, fue con un grupo de tupamaros de Uruguay y fue particularmente con el Movimiento de Trabajadores Desocupados de Solano, que después ese material en particular devino un libro, se llamó Hipótesis 891, Más allá del contrapoder. Que bueno, lo que hacía era mostrar diálogos, ¿no? Creo que eran formas de conversar transcriptas con algunas hipótesis que nosotros preparábamos para llevar y para que funcionaran como una especie de excusa o de inicio de la conversación. Y en cada una de esas maneras de dialogar también estaba esta idea de preguntarnos qué es coinvestigar, qué es investigación militante, por qué desde esas experiencias muy concretas, muy situadas, se estaban haciendo las grandes preguntas, ¿no? Y qué significaba animarse a volver a abrir esas grandes preguntas, ¿no? Porque era como que, bueno, no se podía hablar más de revolución. ¿Por qué? ¿En qué sentido? ¿Cómo se podía reinventar? ¿A qué se llamaba territorio? ¿Por qué se estaba hablando de que el movimiento desocupado estaba reinventando las formas del trabajo? ¿Qué significaba recrear el piquete por fuera de la fábrica? ¿No? Eran todas preguntas, me parece, de una enorme riqueza y que, como decía Marcelo también, resonaban, ¿no? En distintas situaciones, en distintas espacialidades, creo. Y bueno, lo que tenían los cuadernos, siempre recuerdo a alguien que nos dijo, levantás una baldosa y aparece uno de los cuadernos de situaciones, ¿no? Y que imprimíamos un montón y vendíamos, ¿no? Y se vendían muy bien y con eso reimprimíamos y reimprimíamos y realmente creo que fue una forma de comunicación en ese momento muy interesante, ¿no? Además pensemos que no teníamos ni celular, ni redes, ni mucho de eso, digo, no en términos nostálgicos, pero para decir que había otras formas de comunicación y de discusión y esos cuadernos muy baratos, bueno, se autosustentaban y me parece que fue un ejercicio de edición en velocidad, pero a la vez muy cuidado, ¿no? Con mucha inteligencia colectiva puesta en esas páginas, que bueno, que fue una experiencia muy linda. Ya un poquito para terminar, que entiendo que nos queda poco tiempo, ¿no? Sí. Vamos así, medio acelerado, pero también la idea era pensar, digamos, no dejar estática la imagen de la crisis, ¿no? en el pasado o circunscribir la reflexión sobre lo crítico, un estado de crisis o un impasse, estado de excepción,
destitución, no sé, bueno, todas esas palabras que rondan, ¿no?, esta discusión interminable y que creo que no tiene que resolverse sobre la memoria de la crisis en Argentina en torno al 2001, pero sí me interesaba, digamos, que cada quien pudiera restituir cuáles son las formas de continuidad de ese proceso, en donde reconocen resonancias críticas del 2001, y también, digamos, lo pienso en relación al movimiento de mujeres y los feminismos, ¿no?, del que Vero puede contarnos. También lo pienso en relación a la experiencia de Gabriela y su mirada y su trabajo sobre el ambientalismo, en conexión también con la política feminista y las reflexiones en torno a la urbanidad. Y también creo, Marce, tu experiencia, bueno, que un poco ya lo mencionaste, sobre lo que implicó, digamos, haber vivido el 2001 y luego haber vivido el 2011, el 15M, y ese proceso también tan complejo, en donde, bueno, otra vez la figura de la crisis vuelve a tomar tu cuerpo desde otro lugar, ¿no? Entonces, también, nada, si quieren hacer una aproximación a esas formas presentes, dónde ven el curso de la crisis actual, qué características tiene esas crisis que identifican que están en curso hoy, y si hay espacio, unos minutos más, también creo que lo mencionamos y lo charlábamos recién mientras estábamos en las gradas, si hay margen, ¿no?, de pensar cómo están pensando personalmente la rememoración del 2001 y qué ven ahí, qué marcas, obstáculos, limitaciones o promesas hay en acercarnos a este efeméride. No sé si querés comenzar, Gabriela. Sí, es muy interesante la pregunta, y me puse a pensar, yo, si el 2001 fue de alguna manera la concientización y recuperación del territorio común, si hacemos un trazado, ¿cómo sigue? Para mí hay una línea directa entre el 2001 y la constitución de Ni Una Menos. Y si tuviera que seguir adelante, voy a dar otra vez un ejemplo, también una marcha en Buenos Aires, una que empezaba a las 5, que es la marcha por el clima, y a las 7 empezaba una marcha a favor del aborto. Y entonces me fui a las 5 a Plaza de Mayo y pensaba que la marcha a favor del aborto se iba a unir. No, la gente que marchaba por el clima se fue, y en su lugar vino la marcha a favor del aborto. Digo, esto tiene que ser junto. Esto fue en 2018, sí, 2018. Ahora esa separación sería imposible, me parece. Estamos en la misma. Entonces, para ser breve, yo creo que una posible vanguardia, es decir, vanguardia digo cuando los artistas plásticos o los artistas en general se pueden unir a redenciones sociales, comunitarias. La única vanguardia posible es el movimiento de trabajadoras, trabajadores, y el ecofeminista y el ambientalismo. Creo que no hay que distinguir más ni uno de otro, porque son la misma cosa, que estamos luchando por el planeta, finalmente. Un poco sobre eso versan también tu novela, ¿no? Y el robo, bueno, tu investigación, El robo de Buenos Aires y Desmonte, ¿no?, también como novela, son parte también de tu trabajo como artista, como escritora, vinculándote, digamos, a esas preocupaciones donde estás reconociendo un estado de absoluta criticidad. Bueno, sí, sí, claro, lo dijiste mucho mejor de lo que podría haberlo dicho yo, por lo cual te agradezco. Bueno, en mi experiencia personal hay mucho vínculo, ¿no?, y zona de afinidad y de afectación entre el momento feminista, digamos, y el del 2001, en muchos sentidos. Por un lado, una experiencia novedosa de las asambleas, pero que para mí tenía muchos vínculos, por ejemplo, las discusiones sobre el trabajo y sobre quiénes son las trabajadoras, y en particular ciertos debates con la izquierda partidaria trotskista, que estuvieron en el 2001, estuvieron en las asambleas feministas nuevamente, ¿no?, y de una especie de rechazo a reconocer la importancia y el protagonismo de
bueno, ciertas trabajadoras en particular que no entran en el cuadro de las trabajadoras de fábrica, por decirlo rápido, y creo también en una discusión sobre las genealogías, ¿no? Yo en una parte del libro que escribí hablo de las hijas de las piqueteras, porque realmente en muchas de las asambleas aparecían chicas contando, bueno, yo tenía 6, 7 años cuando mi mamá me llevó por primera vez al piquete y hacíamos tal cosa y tal otra. Entonces, para mí era muy impresionante también en que esas chicas tomen la palabra en las asambleas y cuenten como esa experiencia, pero además de lo que significó la entrada del movimiento de mujeres piqueteras en los encuentros nacionales de mujeres. O sea, son para mí hitos muy fuertes también en ciertas formas más zigzagueantes, digamos, de las genealogías feministas y que me parece que se visibilizaron mucho en los últimos años, ¿no? con la masividad del feminismo, ocupando las calles, de nuevo, ocupando las calles. Y creo que hay una reelaboración también, o a mí me interesa pensar que hay una reelaboración de las figuras de la crisis desde el feminismo, ¿no? En particular lo que significa, bueno, la crisis de la familia heterosexual, la crisis de la norma asalariada como un tipo de conformación de los hogares y de ocupación de los territorios. Creo que hay una manera de también pensar la violencia doméstica como un problema público, ¿no? Y político directamente vinculado a crisis estructurales. Entonces, me parece que hay muchos puntos y zonas de contacto que tienen que ver con las lecturas de las crisis, con las genealogías que tienen al 2001 en un lugar súper importante, que son relanzadas, digamos, desde el movimiento feminista, y creo sobre todo en una experiencia callejera, ¿no? y de composición muy transversal y de nuevo, de momento de autorización colectiva para inventar consignas, para animarse a hacer acciones que estaban fuera de todo cálculo, y que había una ebullición de asamblea que animaba, ¿no? Y permitía decir, vamos por eso. ¿Ves una continuidad en eso que elaboraste en su momento sobre ese poder destituyente? ¿Ves una continuidad de esa forma de imaginación o de experiencia política entre el 2001 y el feminismo o una diferencia, digamos? Las dos cosas, ¿no? Las dos cosas, porque me parece que hay algo muy fuerte en el feminismo que es esa dimensión intergeneracional, ¿no? que le agrega capas y capas que no sé si en el 2001 las percibí de la misma manera. Me parece que hay algo de eso que toma un relieve en el feminismo que es bastante impresionante. Sí creo que hay otras formas en las que se atraviesa la crisis, en las que muchas cuestiones del 2001 son parte del paisaje estabilizado, ¿no? en la actualidad. Entonces, lo que antes se veía como ruptura, hoy es parte de una cotidianeidad, tal vez. Entonces, no es que no se reconozca lo del 2001, sino que está vuelto elemento del día a día, ¿no? Entonces, eso también obliga a pensar de otras maneras. Y creo que es muy interesante las relecturas que se hacen desde el feminismo, desde el momento feminista, por decirlo así, tanto del 2001 como desde la historia de luchas de derechos humanos, es decir, como cada momento álgido de ciertas luchas permite releer, ¿no? Lo que decíamos para atrás e incluso repensarse a los protagonistas de otros momentos en relación a eso que está sucediendo ahora, ¿no? Creo que la imagen más clásica de los últimos años es cómo las madres se han reconocido feministas en su práctica histórica, ¿no? Pero creo que eso sucede en muchas dimensiones, ¿no? Y, por ejemplo, lo he discutido mucho con compañeras de la Coordinadora de Empresas Recuperadas, ¿no? y que les permite releer lo que fue ese momento y lo que siguieron haciendo en relación a lo que abrió el feminismo después. Entonces ahí creo que hay toda una serie ahí de ríos subterráneos bien interesantes. Ana Longoni escribió un texto muy, muy hermoso sobre la continuidad de los pañuelos entre madres y los pañuelos verdes, que sugiero que lo lean. Marce. Mira, de los cuadernos de situaciones que ha mencionado Vero, parece que hay dos trabajos del colectivo de situaciones. Uno se le ha olvidado a Vero mencionar,
que son importantísimos en relación a las preguntas que estás haciendo, Nico. Es el cuaderno con la mesa de Scratch y un cuaderno que no acabaron de hacer, pero que después se convirtió en que dio un poco lugar y que se incorporó como un decálogo, yo creo recordar, al libro de recopilación del trabajo del grupo de arte callejero, del GAC. ¿Por qué? Porque esos dos trabajos, en particular el cuadernito con la mesa de Scratch y este trabajo de diálogo entre situaciones y el GAC, me parece que justamente lo que plantean es cuáles son los puntos de contacto, justamente los puntos de articulación en relación a las preguntas que estás haciendo, Nico. Las prácticas de investigación, el activismo, la militancia y la dimensión de la creación artística. Esos trabajos para estos temas que tú estás planteando son cruciales. Porque lo que se descubre, yo creo, lo que se desvela, por ejemplo, leyendo con atención esos diálogos en particular que produce situaciones, es que lo que sucede en ese momento es que hay un desplazamiento de la importancia de las cosas que se producen a la manera en que se producen las cosas. Y de alguna manera uno entiende que lo que sucede en ese momento, en esos años, es que hay una primacía, un protagonismo sobre todo en la invención de modos de producción. Lo acaba de decir Vero, en la invención de modos de producción. Y eso es algo que afecta tanto a la manera en que se produce, es decir, al movimiento de las fábricas recuperadas, como a la producción artística. Fíjate que son dos cosas aparentemente muy alejadas. Pero el punto de conexión es ese. No solamente el hecho de estar juntos o juntas en asambleas, no solamente el hecho de poner en conjunto herramientas o conocimientos que proceden de disciplinas distintas, sino la confluencia en producir técnicas, procedimientos, en inventar técnicas, en inventar procedimientos, en inventar matrices productivas, que son fundamentalmente cooperativas, colaborativas. Esa es la clave de esos años. Por supuesto que es importante la forma, que tengan las formas estéticas, expresivas, producidas en los scratches, qué sé yo. Pero sobre todo lo importante es entender cuál es la invención del modo de producción. Y como Vero ha dicho muy bien, se trataba en el colectivo Situaciones de inventar modos de producción e investigación que eran diferentes de los de la universidad o la academia. Y eso es lo que yo entiendo que, más allá de las discusiones que se puedan tener sobre el proyecto Ex-Argentina, eso es lo que yo creo que Gabriela, pero también Andreas y Alice entienden muy bien cuando leen el texto de la investigación militante del colectivo Situaciones, que se trata no solamente de hacer una exposición sobre las formas artísticas, activistas o de arte politizado que están sucediendo en esos años en Argentina. Se trata de inventar un modo de producción de una exposición, de un modo de producción político, de una exposición sobre arte político, un modo de producción activista de una exposición sobre arte activista. Esa es la clave de esos años, eso es lo importante. ¿Y por qué es importante? Es importante sobre todo porque cuando se inventan técnicas, se inventan modos de producción, eso permite que se construyan cajas de herramientas. Y cuando los movimientos sociales radicales, los movimientos anticapitalistas, las insurgencias sociales, etcétera, son en muchas ocasiones experiencias históricas que no tienen la capacidad o se les impide transmitir los conocimientos, aquello que producen, de una manera directa, las resonancias se tienen que producir porque lo que circula, lo que resuena, lo que encuentra su eco, son los procedimientos, las herramientas. No es tan importante, es decir, en cuanto al arte, por ejemplo, ¿qué es lo que descubren o lo que descubrimos los artistas politizados activistas en ese momento? Que lo que tiene valor en una obra de arte, en el sistema mainstream del arte, es el ser única, el que solamente tú la puedas hacer. Pero ¿cuál es el valor de una invención artística activista? Que pueda ser reapropiada y traducida por otros. Es decir, poder inventar una matriz productiva que pueda reapropiarse y traducirse en cada situación de acuerdo con las necesidades de cada momento o de cada contexto diferente. Esto, de hecho, es una discusión que se da en cada momento histórico donde se producen irrupciones sociales, revolucionarias, crisis también políticas importantes, y eso produce
renovaciones muy fuertes justamente en los modos de producción artísticas. Esto que estoy diciendo, que sucede en ese momento, es muy semejante a lo que sucede en los años 30. Es lo que sucede alrededor, son las tesis del Walter Benjamin tocado por el marxismo heterodoxo, es la idea brechtiana también de las innovaciones teatrales como la producción de modos de producción, de invención de técnicas, etcétera, pero en particular lo que está pasando. Eso es lo que me parece importantísimo en ese momento. Eso es lo que muestra, por ejemplo, la exposición que estamos inaugurando con este coloquio. En el caso del trabajo de Emilio, ¿cuál es el cambio en el modo de producción teatral que se produce de el periférico de objetos a el proyecto Filoctetes? Eso se ve muy claro en la exposición, como digo, que estamos inaugurando, y es lo que me parece crucial en ese momento, en esos años, y que, como digo, uno, por ejemplo, insisto, por hacer mención a las personas con las que comparto coloquio, se ve muy claro en esos trabajos en particular, en esos cuadernitos del colectivo Situaciones, que fueron realmente muy iluminadores, y en cómo eso se traduce precisamente en el modo de producción de Ex-Argentina. Y con esto acabo. Respecto a lo que decir del tema del espacio público, y así que es un tema interesantísimo. Claro, como acaba de decir Gabriela, lo que sucede en determinados momentos históricos es que cuando la política se convierte en gestión, es el movimiento social o las insurgencias sociales o los protagonismos sociales los que tienen no solamente que ocupar el espacio público, sino tienen que inventar la esfera pública, reconstruir la esfera pública. Eso es lo que me parece que en el fondo conecta momentos históricos entre sí distantes. El protagonismo social alrededor del 2001 y lo que sucede en los últimos años, no solamente con eso que Vero y una buena amiga común, Marta Malo, han llamado la internacional feminista, sino también con el movimiento antirracista global. Que cuando la política se convierte en gestión y el mundo se derrumba, el protagonismo social tiene no solamente que ocupar la calle, sino literalmente reconstruir la esfera pública. Reconstruir la esfera pública, construir una esfera pública nueva. Y eso es verdad que puede ser más complejo de detectar en el momento, pero la internacional feminista es un caso clarísimo de cómo eso se está produciendo ahora con resonancias muy fuertes hacia el pasado, pero también en los momentos, digo, por dar un contrapunto un poco más optimista a la anécdota que ha contado Gabriela, pero en el momento más inopinado, en mitad de la pandemia, eso también es lo que ha ejercido el movimiento antirracista global. Cuando parecía absolutamente imposible no solamente ocupar la calle, sino que los cuerpos se reuniesen y reinventar a partir de ahí una esfera pública, en mitad nada más y nada menos que de una pandemia, de una crisis sanitaria global, el movimiento antirracista global lo ha hecho. Esas son las resonancias que yo encuentro, como digo, no solamente en cuanto a formas expresivas, etcétera, mensajes, contenidos, discursos, etcétera, sino sobre todo en cómo son momentos donde, lo que se inventan, lo que se producen, son modos de producción, matrices productivas, y eso es lo que me parece que es importante ver cómo resuena de un momento histórico a otro, porque en definitiva es lo que es verdaderamente útil para retomar, apropiarse y reinventar en cada nuevo momento cuando nuevas necesidades surgen. Genial. Muchas gracias, Marce. Pienso que para cerrar, que ya estamos pasados de tiempo, creo que esta pregunta sobre la recuperación de la esfera pública, sobre todo en un contexto argentino como el que estamos viviendo, en donde justamente el espacio público hoy está siendo colapsado por expresiones, digamos, de movimientos conservadores, ¿no?, de ultraderecha, y donde cada vez hay más, donde hay una disputa, una desarticulación, ¿no?, entre estas formas como de captura algorítmica de la vida y la discusión pública, y por otro lado como todos estos movimientos que están adueñándose de esa esfera pública que, como bien invita Marcelo, hay que ver cómo recuperar y cómo volver a expropiar. Para finalizar, gracias a cada uno de los participantes y gracias a la organización, a Maricel, a Jesús, y bueno, eso. Muchas gracias, Nico, a vos. Y a vos.